Sermón del Monte. ¿Amén? Tomemos el estudio y vamos a hablar de un tema bien interesante. Quiero que me acompañen a la escritura, al texto de Mateo capítulo 5, versículos 43, y vamos a leer hasta el 48. ¿Okay? Mateo 5, 43 al 48. Ya con esto hoy terminamos el capítulo 5. Y ahorita les digo que vamos a hacer en las próximas 2 semanas. Capítulo 5. Dice la escritura: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, pedimos que seas tú en nosotros, que seas tú en este lugar también, Señor, ministrando a tu pueblo. El Espíritu Santo hay el lugar en nuestros corazones para recibir esta palabra, Señor. Que quites toda palabra de conocimiento humano, que sea aquel que la inspiró quien hable a cada vida, a cada corazón en esta hora. En Cristo Jesús nos colocamos en tus manos, esperando, Señor, tu palabra, que nos da crecimiento, nos da consuelo, Señor, y que nos trae gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, estamos terminando ya este capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Es el capítulo primero de 3 capítulos que se dedica en la Escritura a lo que hemos conocido como el Sermón del Monte, ¿verdad? Aquel hermoso discurso que Jesús entregó y dejó un legado para cada uno de nosotros. La semana anterior hacíamos un pequeño recuento y recordábamos justamente que este sermón fue dado para que nosotros como creyentes tuviésemos la visión de Dios en cuanto al estilo de vida que Él espera de cada uno de nosotros. ¿Okay? Ahora bien, en este versículo que podemos llamar el corazón, en estos versículos que podemos llamar el corazón del Sermón del Monte, el Señor pronuncia una enseñanza que es desafiante. Es una enseñanza que va a desafiar las estructuras morales convencionales, o sea, lo que todo el mundo da como que es correcto. Hay una frase que golpea fuerte, sobre todo en este tiempo donde se trata de señalar al enemigo, se trata de buscar la manera de destruirlo. Cualquiera que considera que tiene un enemigo quiere que este sea destruido, que sea dañado. Mas sin embargo, Jesús viene con una frase fuerte, muy fuerte, que va a confrontarnos en esta mañana, y esa frase es: amad a vuestros enemigos. No es una propuesta fácil. La frase de amarás a tu prójimo se encuentra en todas las religiones del mundo, en todas. Amar al prójimo, ¿cierto? Pero amar al enemigo es algo exclusivo del cristianismo. Es algo exclusivo. Es una enseñanza exclusiva de parte de Dios, del Dios verdadero para su pueblo. Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48 va a confrontar esa lógica que hay en el corazón de cada ser humano, en la lógica que hay en el mundo antiguo, pero también en el mundo moderno. Este mundo que justifica el odio hacia el enemigo está siendo justificado, es más, por personas que se llaman religiosas, por personas que nosotros llamamos son buenos. También se justifica el odio al enemigo. ¿Lo sabe? La propuesta de Jesús es radical. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empezábamos a tratar con el Señor, había una canción de Marco Witt que decía: Señor, hazme un radical. Cuando usted y yo conocemos los mandamientos de Cristo, verá que realmente para convertirnos en cristianos radicales, vamos a ir muchas veces en contra de los preceptos y lo que algunos llaman valores en el mundo. Y como vamos a ver esta mañana, tenemos que ir más allá
de lo que realmente la ética de este mundo común. La ética de este mundo, la moral de este mundo tiene sus limitaciones. La ética de Jesús, expuesta en este texto, va mucho más allá. No se basa en la reciprocidad, te doy porque tú me das, sino en la imitación del carácter de Dios, donde Dios es nuestro modelo para nuestro actuar. Lo vamos a ver más adelante. El versículo 43 habla acerca de la ley que era conocida por los judíos, ¿cierto? La enseñanza de los maestros judíos, el Señor la toma y les dice: esto es lo que ustedes han escuchado, esto es lo que les han enseñado. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que Jesús no está citando ningún pasaje del Antiguo Testamento, por lo menos no en su totalidad, no en su plenitud. Él está realmente haciendo una cita de la enseñanza de los rabinos de aquella época, de los maestros, la enseñanza personalizada de ellos. Y es algo con lo que nosotros en este tiempo también tenemos que lidiar. Es algo con lo que tenemos que tratar día tras día cuando personas abrogan el derecho de darle una interpretación personal a la Escritura. Maestros que dicen: no es así, sino así como yo digo. Que acomodan la palabra a su conveniencia. O tal vez están siendo ministrados por un espíritu de error. Enseñan el error de las Escrituras. Amén. Entonces, Jesús no está citando allí un texto bíblico del Antiguo Testamento. Realmente Él está diciendo: esto es lo que ustedes están oyendo que se les enseña en este tiempo. Esto es lo que enseñan los maestros de la época, ¿cierto? Ahora bien, la primera parte de ese texto está basado en un texto. La primera parte está basada en Levítico capítulo 19, versículo 18. Está basada allí, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso dice el texto allí, ¿cierto? Y los maestros de la época hacen lo que muchos hacen en este tiempo, y es tomar un texto y ponerlo fuera de su contexto. Lo descontextualizan solamente, hacen una doctrina de un versículo, de un solo versículo, y por eso ya entregan un mandamiento a su pueblo. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Miren la interpretación que ellos hacen de esta escritura. Ellos hicieron una interpretación equivocada de este texto que acabamos de leer, de Levítico 19, 18. Ellos alimentan allí con este texto la idea de odiar al enemigo. En ninguna parte del texto original dice que debemos odiar al enemigo. Por ninguna parte. Ahora bien, ¿dónde está el detalle? La interpretación de ellos, que ellos definían como prójimo, una interpretación muy personal, definían como prójimo una de estas tres características diferentes, que son: uno, cualquier israelita era su prójimo, cualquier israelita. Número dos, todo el que pensaba igual que ellos en materia de religión, de espiritualidad, era igual que ellos. Y número tres, el que conocía la ley, ese también era su prójimo. ¿Ok? Aún un prosélito, la persona aquella que era un gentil y abrazaba la religión judía, ellos lo consideraban también como su prójimo. Cualquiera que estuviera por fuera de estas tres categorías se consideraba un enemigo para ellos. Ojo, no estoy hablando de la interpretación que Dios quiso dar en Levítico, sino de la interpretación que estaban dando los rabinos en tiempos de Jesús. Era la interpretación que ellos estaban haciendo del texto. ¿Ok? La interpretación de esa primera parte de la enseñanza realmente era muy limitada. El amor de ellos solamente debía ser derramado en lo que ellos consideraban que era su prójimo. En este caso, los propios judíos. Solamente en ellos. Ellos interpretaban y exigían la idea de aborrecer a los enemigos. Como ya he dicho, esto no se encontraba en ninguna parte de las Escrituras. Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 al 6, limitaba la entrada de algunas personas a la congregación, pero no se hablaba de aborrecerlo. Quiero que me acompañe allí, porque algunos han llegado a tomar este texto. Deuteronomio en el Antiguo Testamento, quinto libro allí de la Biblia. Deuteronomio capítulo 23,
Versículos 3 al 6 dicen: no entrarán amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, de Petor y Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarán la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Pero en ningún momento habla de qué, de aborrecer. Más bien habla de poner un límite, cero relación con este tipo de personas que dieron la espalda al pueblo de Dios, cero relación, pero en ningún momento habla de aborrecer, de desear el mal. ¿Ok? Eso debemos tenerlo nosotros en cuenta. Mientras el judío realmente solo creía que su prójimo eran solo algunos. También pensaban ellos que sus enemigos eran todos los que no formaban parte de su pueblo, así que ellos debían ¿qué? Aborrecerlos simplemente. Ahora bien, reflexionemos un poco en esto. Miramos a lo profundo del corazón del ser humano y podemos encontrar que odiar a los enemigos es la respuesta humana natural del hombre no espiritual, del hombre sin Dios. Odiar al enemigo. La semana anterior nosotros hablábamos, ¿verdad? Y dábamos un ejemplo de que Hollywood ha metido en nuestras cabezas en la idea de venganza. Ha metido en nuestra cabeza. Yo les decía, todas las películas, la mayoría de las películas, el 99% de las películas, me atrevería a asegurar que hablan de alguien le hizo algo a otro alguien y ese alguien quiere desquitarse. O sea, venganza. Y el Señor la semana pasada nos enseñaba a no tomar venganza, sino a resistir al enemigo. Y en palabras del apóstol Pablo, dejar nuestra causa en manos de Dios. No venganza. ¿Okay? Los fariseos realmente lo que estaban haciendo allí era integrar los dos mandamientos en uno solo, limitando el primero y extendiendo a todos el segundo. Amarás a tu prójimo, ok, perfecto, pero mi prójimo es los de mi propia nación, más nadie, más allá. Solamente aquellos que eran llamados en ese entonces pueblo de Dios. Para ellos, el prójimo no incluía a los gentiles para nada. Usted y yo no éramos parte, y para el judío radical no somos parte de su prójimo, solo aquellos que son parte de su pueblo. Ahora bien, Jesús contrarresta esto. Versículo 44, allí de Mateo capítulo 5. ¿Qué dice el versículo 44? Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lo primero que quisiera que usted notara en este texto es que habla de 4 prácticas de la vida normal de un cristiano. 4 prácticas, ¿cierto? Pero ¿hasta dónde nosotros le ponemos limitaciones a esa práctica? Prácticas que son amar, listo, Dios es amor, el que no ama no ha conocido a Dios, decimos nosotros, yo soy un creyente, así que yo amo. Pero Jesús dice, amad ilimitadamente. Y esto incluye a quién? A nuestros enemigos. Bendecir, nuestro saludo favorito. Dios te bendiga, Dios te continúa bendiciendo, la bendición de Dios sobre tu vida. Nosotros bendecimos, pero bendecimos también a los que nos maldicen. Respondemos con una bendición a aquel que nos ha mandado una maldición. Tercera práctica, hacer el bien a los que os aborrecen. Somos aborrecidos, somos tenidos por menos, somos segregados por algunas personas, mas sin embargo dice que nosotros a esas personas debemos hacerle el bien. Y finalmente una práctica normal también de la vida cristiana es orar, pero también dice orad por los que os ultrajan y os persiguen. Como nosotros vemos, mientras el mandamiento dado por los judíos, lo que enseñaban en ese entonces, hablaba de un amor que era limitado al prójimo, a lo que ellos consideraban que era su prójimo. Jesús está hablando de un amor sin limitaciones.
Está hablando de un amor donde no hay barreras, donde no hay fronteras. Es un amor para todos. Mira, tal vez estas 4 personas que están aquí identificadas en estos 4 mandamientos, digamos así, ¿verdad?, del Señor, son las personas en las que menos quisiéramos nosotros que hubiera una bendición de parte de Dios. Las personas allí descritas, ¿verdad? Ahora bien, Dios nos da ejemplos a nosotros. ¿Sí? Vamos a hacer una breve lectura de Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Lucas capítulo 10. Es una historia muy conocida, es la historia del buen samaritano. Y dijo, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ahí está, ¿verdad? Porque cuando Jesús dice amarás a tu prójimo, él quería ir más allá. Él quería que Jesús le confirmara que su prójimo era solo los de su pueblo. Si él estaba haciendo todas estas cosas, según él, ¿verdad?, si él estaba cumpliendo estos 2 mandamientos, entonces debía saber sobre quién estaba él reflejando esos mandamientos. Debía saber a quién lo estaba aplicando. O sea, él tenía una definición clara de quién era su prójimo. Mas, sin embargo, como una manera de tentar a Jesús, conociendo que el mensaje de Jesús iba mucho más allá de esto, esperaba de pronto una respuesta. El Señor, en uso de esa sabiduría divina, le responde con una parábola. Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. ¿Sabe qué le está diciendo? ¿Quién fue el prójimo del hombre que cayó en la desgracia? Un samaritano. ¿Sabe? El samaritano era lo peor de lo peor para un judío. Era lo peor de lo peor. ¿Sabe? El judío detestaba tanto a un samaritano que si se encontraban en una calle, el judío procuraba irse al otro lado de la calle para no tropezar, para no tener nada que ver con el samaritano. Algunos viajeros judíos tenían que llegar a Jerusalén y pasar por alguna ciudad, alguna población de Samaria, y preferían tomar un camino alterno, dar una vuelta para no pasar por el pueblo de Samaritano. ¿Se acuerdan la sorpresa de los discípulos cuando encontraron a Jesús hablando con una mujer en el pozo? ¿Se acuerdan? Se asombraron no porque hablara tanto con una mujer, sino porque esta era ella, ¿qué? Samaritana. La primera evangelista mencionada en el Nuevo Testamento. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Fue la primera evangelista, la samaritana. Cuando oyó hablar a Jesús fue y se lo contó a todos en el pueblo. He hallado un hombre, creo que es el Mesías. Conocían la historia, ¿cierto? Ahí estaba esa mujer, samaritana. Sin embargo, el Señor le dio su bendición, le dio una palabra profética, le descubrió su vida y su necesidad de arrepentimiento. Amén. A una samaritana, ¿sabe? Nosotros muchas veces tomamos la actitud del judío contra el samaritano. Tenemos un grupito a los que bendecimos, pero tenemos otro grupito a los que quisiéramos que les fuera mal. Porque de alguna manera nos han ofendido, nos han dañado, no están de acuerdo con nuestra posición política por cualquier cosa. Deseamos que le vaya mal. Mira, Dios es tan extenso en su amor
que él sabe que la tierra está llena de gobiernos humanos injustos, algunos asesinos, perseguidores de cristianos. Sin embargo, dice: orad por vuestro gobernante. No dice que sea de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo. Orad por vuestros gobernantes para que tengáis paz en la tierra. Algunos dicen: yo no voy a orar por ese presidente que tenemos. Está en desobediencia. Está en desobediencia. Porque Dios nos manda a orar, que no nos gusta su política, puede que no nos guste. Pero Dios dice: orad por vuestros gobernantes. Y oramos. Oramos para que Dios le dé entendimiento, le dé sabiduría, para que abra su corazón a la palabra de Dios. Oramos por él. Amén, hermano. Si no vamos a poner a orar para que Dios lo mate o alguna de estas cosas, como hacen algunos. ¿Cierto? Una vez, un hermano muy cercano a mí me contaba una historia que a mí me parece increíble que un cristiano pueda caer en esto. Una historia donde decía que un hombre tenía, o sea, una hermana de la iglesia donde él se congregaba tenía un esposo, pero el esposo era tomatrago, borrachín, abusador y todo lo demás. ¿Ves? Y esa mujer sufría mucho. Resulta que el hombre en asuntos de su trabajo se fue y tuvo un accidente y murió. Y dice este hermano: mire, Dios ama tanto a mi hermanita que le mató al marido. Así, lo mató. Dios lo mató para que ella fuera feliz. Wow, Dios mío. Mire, cuando yo oigo cuando yo leo estas palabras, ¿sabe de qué me acuerdo? Me acuerdo de predicaciones que escuchamos en el tiempo, ¿cierto? Hay una famosa predicadora, muy conocida y muy querida por las mujeres cristianas, ¿verdad?, que predica bastante feminismo. Ella tiene un estilo de predicación muy llamativo, pero lo he escuchado varias veces decir: esa persona que te persigue, Dios la va a destruir, y lo verás tú arrodillado delante de ti, y vendrá a pedirte favores, porque Dios lo va a humillar. Amén, aleluya, gloria a Dios, amén a su nombre. Porque tenemos que en nuestro corazón ese deseo de que a la persona que no nos cae bien, a la persona que nos ha hecho algo, le vaya mal, y ojalá Dios lo mate. Ojalá pase esto y lo otro. Pero ¿saben cuán lejos están realmente del verdadero amor de Dios? ¿Cuán lejos están de él? Y da tristeza que con esas predicaciones llenan el corazón de los creyentes con amargura, con deseo de venganza, con maldad. Y multitudes dicen amén a esas cosas. ¿Sabe? Jesús, en esa persona está el mismo espíritu que estaba en los judíos de la época. Aborrecer al enemigo, ama a tu prójimo, quiere a tu hermanito de la iglesia, a ese hermanito que es chévere contigo, pero al otro, aborrécelo, diciendo que no. Porque Dios no está poniendo el límite. Amén. Dios no está poniendo límites al amor que quiere derramar sobre toda la humanidad. Tenemos que aprender a despojarnos de todo eso. Jesús habló de esto y lo he dicho muchas veces en medio de esta serie del Sermón del Monte. Jesús dio esta palabra para nosotros, para que entendiéramos cuál debe ser el carácter del verdadero cristiano, y es el carácter de Cristo desarrollado en nosotros. Y podemos ver muchos ejemplos en las Escrituras. Miren lo que sucede. Dice, viene el primer mandamiento: amad a los enemigos. Ya vimos nosotros lo que sucede con el samaritano. ¿Quién fue el prójimo? Aquel que era aborrecido, aquel que no era aceptado. Pero también dice: bendecir a los que hablan mal de nosotros, bendecir a los que os maldicen. ¿Qué es maldecir? Decir mal, hablar mal. Dios mío, cuando nosotros nos enteramos de que alguien ha hablado mal de nosotros, ¿cómo reaccionamos? Señor, te devuelva 10 veces multiplicado lo que tú me deseas. Aleluya. ¿Cierto? Y empezamos a desearle cosas. Sin embargo, el Señor dice: bendícelo. Eso es duro, porque nosotros tenemos los principios y preceptos del mundo muy arraigados en nuestro corazón. Por eso les dije, el Señor nos confronta con esta palabra, porque va a derribar principios mundanos que han entrado en el corazón del pueblo de Dios. Ahora bien, esto no significa que nosotros tenemos que echarle flores tampoco a las personas. ¿Ok? Nuestro deber realmente no es
responder de la misma manera, no es hablar pestes de la... que fulanito dejó esto de ti. Y ese que se cree, si yo me enteré de que la hija de ella, y la tiramos enseguida. Tremendo. Le sacamos enseguida la maldad que el otro hizo. Ni siquiera decimos, Señor, bendice lo que le abra sus ojos a ti, que te conozca. Padre, que esas palabras realmente pueden entender que hacen daño, que no salen de tu corazón, que no, Señor, quémales la lengua. La lengua. Amén. Amén. Hacer el bien, dice el Señor, hacer el bien a los que os aborrecen. Eso cuesta, ¿cierto? ¿Sabes? Hacer el bien a la gente que no gusta de nosotros. Dios tiene una respuesta en Proverbios 25, versículos 21 al 22, dice la Escritura: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Tremendo, ¿eh? A veces sí, no importa que Dios no me pague, pero que le vaya mal. No importa. ¿Cierto? Tremendo. Mire, ¿sabe una cosa? Hay algo que es un chiste, pero que muchas veces refleja el corazón del hombre. Detestaba a un hombre a otra persona y quería que le fuera mal en todo, y un día se le apareció un genio y le dijo que le iba a dar un deseo, pero que todo lo que él recibiera se le iba a multiplicar al otro. O sea, si él pedía como regalo 1.000 millones de pesos, al otro le iba a dar 1 millón. O sea, el otro iba a recibir más. ¿Y sabe qué dijo este personaje? Dijo: Señor, o al genio, ¿por qué no me mandas una isquemia, pero suavecita? Oye, una isquemia así, pero que no quede patuleco ni nada, que me mande al hospital y todo, pero que me pueda parar. O sea, que me dé algo a mí malo para que a él se le multiplique. ¿Cierto? Y hay cosas que están en el corazón. El Señor quiere librar a nosotros de caer en esos errores. También dice el Señor: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta es dura, ¿sabes? Una pregunta: ¿y desearle que Dios toque su corazón es un mal? Por eso, es que la respuesta de nosotros, ¿cuál debe ser? Oro, Señor, que Dios toque su corazón, que cambie, que lo transforme, que te conozca. Bueno, no es mal. Que llegue a conocerte, Señor. Esa debe ser nuestra respuesta. Pero no maldecir, no desear el mal. Por eso él dice bendecir. Cuando yo deseo que una persona conozca a Dios, que una persona se convierta a Cristo, lo estoy bendiciendo. Estoy orando por su bendición. Y esa debe ser la oración nuestra. ¿Ok? ¿Sabe una cosa? Orar por los que os tratan mal. Le voy a poner un ejemplo que es muy largo. En el libro de los Hechos, capítulo 7, y es la de muerte y defensa y muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban es asesinado, apedreado. ¿Sabe? Cuando a él le dice que está enseñando algo que no es correcto, él le hace a los maestros judíos de la época un recorrido desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento, las profecías cumplidas en Cristo, les habla, les dice esto, les hace un recuento. Y como ellos no podían rebatir el argumento bíblico que Esteban les daba, lo apedrearon. Y mire la escritura, mientras a él lo apedreaban, mire lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 60. Y dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, a él lo estaban apedreando. ¿Cómo diríamos nosotros aquí los costeños? Le estaban dando una peñonera. Sin embargo, él le decía: Señor, no le tengas en cuenta estos pecados. Lo hacen por su ignorancia, porque no te conocen. Esa es la clase de amor que el Señor quiere que usted y yo desarrollemos. Un amor sin límites. Si vamos a la cruz, es el mayor ejemplo. Jesús dijo en la cruz del Calvario, ya casi sin sangre en su cuerpo, golpeado, azotado, abofeteado, humillado, avergonzado: Padre, perdóname, que no saben lo que es. Perdón. Es el amor que Dios quiere, que usted y yo mostremos al mundo. Es el amor
a través del cual el mundo dirá: Dios habita en él. ¿Sabes? Por allá en tiempos de la Reforma, cuando empieza la Reforma protestante, hubo un rey, al llegar, empezó a perseguir a todos los cristianos, a todos los que estaban de parte de la Reforma protestante. Y una persecución encarnizada. Y ¿sabe? Un creyente fue, como decimos, alguien le dijo: mira, ahí hay un hombre, le dijeron a los soldados: ahí hay un hombre que está de acuerdo con la reforma, que es un reformador, y lo persiguieron. Y el hombre huyó de su casa, salió, era tiempo de invierno, y iba a atravesar un lago donde el hielo, el lago ya se había solidificado y era hielo, pero el hielo estaba todavía muy delgado. Sin embargo, este hombre pudo pasar con mucho cuidado, pudo atravesar el lago del otro lado. Cuando él ya va llegando al otro lado, él escucha los gritos del soldado que lo perseguía. Se había roto el hielo y el soldado se estaba ahogando. Y este hombre se devolvió, tendió su mano al soldado y lo sacó de ahí, a su perseguidor. Porque a él no le importaba la circunstancia, ni siquiera la que él estaba viviendo de persecución, donde su vida estaba en peligro. Él estaba mostrando el amor de Cristo en sus acciones. Él estaba demostrando el verdadero amor. Ahora bien, este nuevo mandamiento del Señor tiene un propósito. Los versículos 45 en adelante al 48, aquí de Mateo 5, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este nuevo mandamiento tiene tres propósitos. El primero, reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones, no solo en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones. Aquí no solamente está hablando de que somos hijos de Dios, sino que demostramos con nuestras acciones, con nuestra vida propia, que de verdad somos hijos de Dios. No solo de palabras, no solo porque pertenecemos a una religión, no solo porque vamos domingo a domingo a una iglesia, sino porque nuestra vida refleja ese amor sin barreras que Dios quiere entregar al mundo. De esa manera el mundo podrá ver que de verdad somos hijos de Dios. ¿Saben? Él da una palabra allí para corroborar eso. Por el ejemplo de Dios, se sabe, Dios, el Todopoderoso, el Creador de todo, hace salir el sol sobre malos y sobre buenos. Hace que caiga la lluvia para bendecir la cosecha del bueno y del malo, de todo. Dios no hace acepción de personas. Cuando envía la bendición general, no hay acepción de personas ahí. Todos recibimos de parte de Dios, todos, el bueno y el malo. Muchos dicen: hermano, pero ¿cómo es posible que esta persona, siendo mala, el perseguidor del evangelio, tenga un negocio y le va bien? Bueno, Dios derrama su bendición, que se les mejor que nosotros. Amén. Pero Él derrama su bendición sobre buenos y malos. Entonces la primera razón es esa, para que mostremos el carácter de Dios en nuestras acciones. Número 2, para ir más allá de lo común. Sí, para ir más allá de los límites que pone el amor del mundo. Mire, nosotros hemos llegado, yo lo he escuchado, hemos llegado al límite de que muchas veces, bueno, sí, está bien en consejería. Está bien, pastor, yo sé que el mandamiento de Dios es la unidad de la familia, la pareja, todo esto debe estar en paz. Yo lo voy a perdonar. Obviamente yo lo perdono si Él viene a mí, se humilla. Si Él llega a mí así, me pide perdón y reconoce que me ha fallado, yo lo perdono. No está poniendo condiciones. Amén. Ese es un perdón y por ende un amor condicionado. Dios dice sin condiciones.
muestre su amor sin condiciones. Entrega tu perdón sin condiciones. Ojalá no te hayan pedido perdón. Pasó algo chistoso una vez ahí en la cancha de la Mora, cuando me habían hecho el parquecito, en la canchita que está ahí, está el parque ahora. Había un muchacho que jugaba fútbol con mi hijo, y el muchacho peleó con otro muchachito de ahí, del barrio, ¿verdad? Y entonces él le fue a buscar pelea. Y agarró una piedra para tirársela, que tú, que me pateaste, que esto, y el otro sacó un cuchillo así grande, y él con la piedra en la mano le dijo, te perdono. Te perdono. Yo digo, nunca había visto un perdón tan oportuno como ese, ¿cierto? No esperar a que te pidan perdón, o sea, es algo chistoso, pero es una ilustración de que nosotros no podemos esperar. Cuando hay que perdonar a alguien, hay que perdonarlo y liberarnos de él. El perdón libera el corazón, ¿sabes? ¿De qué te libera? De esa persona y de la maldad de esa persona. Por una razón sencilla. Ya dejas de pensar en todo lo malo que deseas que le suceda. Ya dejas de dañársete el día porque se te apareció, porque le viste a esa persona. Ya dejas todo eso. ¿Verdad? Entonces el perdón también trae liberación. Entonces nosotros tenemos que ir más allá del perdón común, más allá del amor común, a un amor sin límite. Yo digo, ¿qué límite puso Cristo para ir a la cruz? No, si se portan bien, entonces ellos serán beneficiarios de la cruz. ¿Cuándo? ¿Quién se hubiese salvado? Ninguno. En la cruz el Señor entregó su amor de manera ilimitada. Derramó hasta la última gota de su sangre de manera ilimitada. Finalmente, termina diciendo el texto, para que seáis perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Saben? Cuando dice que seamos perfectos, Jesús nos está haciendo un llamado a vivir una vida de completa conformidad a la voluntad de Dios. Alguien dice que la madurez del creyente significa vivir en el centro de la voluntad de Dios. Esa es la verdadera madurez. Esa es la perfección de la que habla Jesús. Vivir en el centro de la voluntad de Dios. El modelo fue dado en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 18:13 dice, perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Debe ser nuestra meta. Debe ser nuestro norte. Esto hace eco a las palabras de Dios a Israel en Levítico 11:45, que también declara, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Tenemos que ser realistas. Sabemos que mientras estemos aquí, esa perfección absoluta no la vamos a desarrollar, hermano. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y poniendo la mirada en el modelo de Cristo como vida, vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros. El mismo apóstol Pablo, enseñó esta idea en Filipenses 3:12. No que lo haya yo alcanzado, que sea ya perfecto, sino que prosigo, camino, voy adelante, para ver si logro hacer aquello por lo que también fui asido por Cristo Jesús. Pablo vivió con una meta. Su vida está en una meta, para poder llegar a decir, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Amén. Luego que se den bien esta mañana, mi hermano.